cuestiones que tenemos que tener en cuenta al resolver una situación en la que intervenga el factorial de un número. Primero que hay que recordar que el factorial de un número natural, incluyendo el 0, es una función. Al ser una función, el factorial de 3 existe y es único. ¿Cómo lo vamos a calcular? El factorial se define, el factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, y para los valores mayores que 1, el factorial de un número se define como ese número por el factorial de su anterior. Entonces, por ejemplo, sería el factorial de 3 quedaría 3 por el factorial de 2. El factorial de 2 sería 2 por el factorial de 1 y el factorial de 1 es 1. En sí, resolver una situación en la que intervenga la función factorial quedaría 3 por 2 por 1 hasta llegar al 1. Lo mismo con el 4. El factorial de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1. Y eso se puede calcular. Entonces nos queda 3 por 2 por 1 por 4 por 3 por 2 por 1 igual a 144. O bien, en la calculadora tienen la función factorial incluida. Entonces quedaría, por ejemplo, 3 factorial por 4 factorial, 144. Ahora, en el ejercicio B sería 3 por 4 factorial. En este caso solamente en el que interviene el factorial es en el 4. Entonces nos quedaría 4 por 3 por 2 por 1. En la calculadora lo podemos hacer así, 3 por 4 factorial y da 72. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se pueden simplificar? En el caso del ejercicio 2A. Por ejemplo, tenemos 7 factorial sobre 5 factorial por 3 factorial. Nosotros podemos desarrollar el factorial hasta donde nos convenga. Por ejemplo, yo puedo hacer 7 por 6 por 5 factorial y donde paro pongo el factorial sobre 5 factorial. ¿Por qué decidí parar ahí? Porque me sirve para simplificar con el factorial de 5 de abajo. Entonces nos queda 7 por 6, 42 sobre 3 por 2, 6 igual a 7. Esto se puede verificar. 7 factorial dividido 5 factorial por 3 factorial igual a 7. Muy bien. ¿Cuándo surge un problema? Cuando hay letras y no números. Por ejemplo, n más 3 factorial dividido n más 1. Bueno, acá en qué nos basamos es que cuando tenemos el factorial con expresiones en las que tengamos letra, nos vamos a valer en esto de que se va restando 1, siempre va a ser por el anterior. Entonces, por ejemplo, decido desarrollar el n más 3 hasta obtener el n más 1. ¿Por qué? Porque n más 3, al ser n natural, obviamente es mayor que n más 1. Entonces, si desarrollamos sería este número por su anterior, que sería n más 2, por su anterior, que sería n más 1. Y donde decidimos parar porque nos conviene, va el factorial sobre n más 1 factorial. Se pueden simplificar porque hay una multiplicación, entonces nos queda n más 3 por n más 2. Podemos aplicar propiedad distributiva si queremos,
Y ahí obtenemos otra expresión donde se va a ver que es la n va a estar al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo, 2c. En ese caso tenemos n más 1 factorial sobre n menos 1 factorial. ¿Cuál es el mayor? N más 1, entonces desarrollo ese hasta obtener el otro. N más 1, si le saco 1, n. Si le saco otro, n menos 1. Me sirve parar ahí, factorial. Entonces, ¿qué nos queda? N menos 1 factorial. Se pueden simplificar, de hecho, nos detuvimos ahí para poder simplificar. Y acá podemos aplicar propiedad distributiva de la n. N por n cuadrado, más n por una, n. Excelente. Vamos a ver un ejemplo un poquitito más complejo. Vamos al ejercicio E. En el ejercicio E dice n menos 2 por m factorial, acá ya intervienen dos letras, abajo m menos 1 por n, ambos con factorial. Entonces, fíjense que tenemos esta m y m menos 1, me conviene desarrollar el mayor, y entre los dos me conviene desarrollar n, que es el mayor. Entonces arriba n menos 2 quedaría como está, m es el que voy a desarrollar, m si le saco 1, m menos 1, decido parar, va al factorial, sobre m menos 1 queda como está, y n es el que voy a desarrollar, n si le saco 1, n menos 1 si le saco otro, n menos 2. Decido parar ahí, factorial. Voy a poder simplificar este con este y este con este. Entonces, en el numerador queda solamente m, y en el denominador puedo distribuir la n. N por n cuadrado, y n por menos 1, menos n. Bien, en el caso de, estos son expresiones que nosotros fuimos transformando con tal de si podemos simplificar o no. En el caso de que hayan ecuaciones, por ejemplo en el ejercicio 3, son ecuaciones. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver el ejemplo del 3a, 1/3 por n más 3 sobre factorial sobre n más 1 factorial igual a 10. ¿Por qué es una ecuación? Porque tenemos una igualdad entre dos expresiones. Muy bien, ¿cuál se puede desarrollar? El del numerador, porque es el mayor. Entonces queda 1/3 por n más 3. Si le sacamos 1, n más 2. Si le sacamos otro, n más 1. Y donde decidimos parar es donde va el factorial. Abajo queda como está en el denominador, igualado a 10. ¿Por qué hicimos eso? Para poder simplificar. Y acá nos va a quedar una ecuación cuadrática con variable n. El 3 pasa multiplicando, y acá aplicamos distributiva entre estas dos expresiones. N por n cuadrado, n por 2, 2n, 3 por n, 3n, y 3 por 2, 6. Igualado al 3 que pasó multiplicando, 30. Muy bien, pasamos en limpio. Para resolver una ecuación cuadrática tiene que estar igualada a 0. Entonces nos queda n cuadrado más 2n más 3n, 5n, y 6 menos 30, paso restando, menos 24, igualado a 0. Tenemos una ecuación cuadrática. Identificamos a vale 1, b vale 5, c vale menos 24.
Utilizamos la resolvente para poder resolver esta ecuación y nos queda, por ejemplo, menos b, menos 5 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 5 más menos, y resolvemos lo de adentro de la raíz. 5 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 24. 121. Raíz de 121 sobre 2. Entonces sabemos que la raíz de 121 es 11 sobre 2 y vamos a tener posiblemente dos valores de n. Vamos a ponerle n1 y n2. n1 sería menos 5 más 11, 6 dividido 2, 3. Menos 5 menos 11 sería menos 16 dividido 2, menos 8. Entonces vemos que estos dos valores matemáticamente son los que resuelven esta ecuación, pero posiblemente no se puedan, ambos no puedan pertenecer a la solución de la ecuación original. ¿Por qué? Porque no existe el factorial de un número negativo ni de los números decimales, por ejemplo, números con coma. Entonces, únicamente existe el factorial de 0 y de los naturales. Vemos, entonces, este no nos sirve y decimos que la solución sería el valor de n igual a 3. Podemos verificar. Verificación sería 1/3 por 3 más 3, 6 factorial sobre 3 más 1, 4 factorial igualado a 10. Vemos que nos da 1/3 por 6 factorial dividido 4 factorial igual a 10. Entonces nos da 10 igual a 10.